Wow. Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta noche vamos a hablar de un tema un poco polémico y algunos de ustedes me han manifestado que no quisieran hablar de este tema, parte porque es un tema polémico. Alguien me ponía en los comentarios que cree que hablar de escándalos definitivamente no es un tema edificante, pero yo creo que es importante que hablemos de esto. Germán, tienes la razón, aunque no directamente, y les voy a contar exactamente cuál es la situación. Y sobre todo, creo que el punto importante aquí es el tema de eh, qué implicaciones tiene este episodio y cómo podemos usarlo en forma positiva para mostrarle a nuestros hermanos protestantes algunos de los problemas fundamentales que existen en el protestantismo. Yo creo que este caso, como ninguno, permite ver ese tema. Entonces, el tema es el siguiente y aquí eh, desafortunadamente tengo un problema con mi segunda pantalla. No sé si pueda compartirles el material que tengo, pero básicamente el tema es el siguiente. Hay una situación con el pastor John MacArthur, que digamos que, como sabemos, es un pastor muy virulento y agresivo con la Iglesia Católica, se expresa siempre en general con palabras fuertes y en mi opinión muy personal, con una virulencia que raya en el orgullo, ¿no? O sea, uno cuando escucha al pastor MacArthur hablar de la Iglesia Católica, eh, lo hace con cierto tono que creo yo, primero, no hay ningún tipo de caridad. Y en segundo lugar, yo hoy estaba leyendo precisamente, muchas gracias Hans por tu mensaje, pero hoy estaba leyendo precisamente un sermón del pastor MacArthur sobre el sacerdocio católico. Y básicamente lo que hace él es lo siguiente: él toma todo lo malo, todas las cosas malas, los escándalos, los problemas, todo lo malo, y eso es lo único que ve. Él no ve esa santidad que hay en muchos sacerdotes, esa santidad que hay, por supuesto, en muchos santos de la Iglesia Católica que decididamente han entregado sus vidas a Cristo, que buscan esa santidad. Entonces yo creo que es muy injusto el tratamiento que él hace de la Iglesia Católica y desafortunadamente para él, en esta situación que se está dando, eh, ya llevan cerca de, si no estoy mal, 20 días desde que se hizo el reporte. Aquí tengo el reporte. En marzo 17 salió un reporte en un sitio que se llama The Royce Report. Es una reportera muy reconocida, o digámoslo así, muy buena reportera, que se ha dedicado generalmente a seguir algunos de los escándalos del mundo evangélico en los Estados Unidos. Y ella ha encontrado algunas cosas. Por ejemplo, descubrió que el pastor MacArthur, a pesar de que dice, y muchos de sus seguidores dicen que vive de forma muy humilde, ella le hizo seguimiento a algunas de sus propiedades y encontró que vivía primero en una casa en California, avaluada en $1,500,000, con cancha de tenis, con piscina. Pero además de esa casa, pues que ya de por sí es una casa bastante lujosa, pues tener una cancha de tenis en California no es cualquier cosa. Pero aparte de eso, tenía una casa en un campo de golf, en un sitio donde hay un campo de golf, y yo sé que a él le gusta mucho el golf. Y por otro lado, también tenía un rancho, en total, pues 3 propiedades, un salario bastante alto. En un año incluso recibí un regalo de $400,000, una Biblia valuada en $400,000. O sea, ha tenido salarios más altos que los del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando una persona como él critica a la Iglesia Católica y a aquellos que han decidido hacer el voto de pobreza
y el voto de castidad, especialmente las dos cosas que él más critica, suena un poquito raro, ¿no? Porque entonces él es una persona que vive en la opulencia, que le encanta jugar golf, que como les muestro tiene 3 casas, salario bastante astronómico y bueno, que venga a criticar el voto de pobreza de nuestros sacerdotes. Es un poquito, suena un poquito esa idea de Cristo de mira de que hay veces nos enfocamos en mirar la pajita en el ojo del prójimo y no vemos la viga en nuestro propio ojo, ¿no? Entonces, digamos, el website se llama The Royce Report. Déjenme ver si puedo mostrarles por lo menos, porque tengo problemas con mi pantalla. A ver si puedo compartir mi pantalla. Ok, ya, sí, parece que me va a dejar compartir la pantalla. Qué bueno. Segundo. Ya se activó mi otra pantalla. Entonces les puedo mostrar en esta pantalla lo que les quiero mostrar. Ok. Y vamos a ver si me deja compartir el video. Creo que estamos de buenas. Eso es exactamente lo que quería. Bill Shannon specifically and other elders. Este es el website. Shannon apparently, se llama according to The Elaine, Royce Report. accuses her of sinning De by nuevo, la going to the reportera law es una to reportera separate, basically, con from her husband. mucho Shannon says she reconocimiento. shouldn't have done Y that, and básicamente uses aquí les voy a ir like this contando un really poquito la weird historia y version tengo también of una 1 cosa que se Corinthians llama un chapter 7, timeline que le voy a verse poner 10 to aquí, tell her she shouldn't have done donde les that, voy a contar y even les voy though a that verse resumir continues on and específicamente says qué that, fue like, lo if que you do pasó separate, you y should seek digamos reconciliation. But it está en doesn't say you problemas, can't por qué están separate, which is, cuestionando tan again, we fuertemente don't know al what he pastor told her. We MacArthur. just Eso know lo that he vamos a told her ver she shouldn't separate from him based on this verse. But ahora. so that's all we Entonces, have. Now, vamos a we ver. do know that 2 Ok, no, days está bien. Aquí later, puedo so hacerle, she goes to the elders on June aquí puedo 28th, hacerle which is Bill Shannon specifically and other elders. We don't know zoom. who those Bueno, other creo que ya elders are. tenemos todo And then on lo June que 30th, necesitamos 2 days later, para Bill el Shannon, programa. which is who she met with on the 28th, Bill meets MacArthur with ayuda David a los on the pobres. 30th. Now David's still Ok, employed me dicen que se at escucha un Grace video de Community fondo. Church, Un and momento, Bill perdón. apparently meets with him. Gracias por decirme eso porque no tengo audio. Voy a ponerme el audio. Y bueno, por lo menos me alegra saber que se escucha el video de fondo porque vamos a poner un video muy cortico de MacArthur que les va a mostrar cuál es el escándalo en el que se encuentra. Bueno, entonces les cuento. The Royce Report, en marzo 17 del 2022, saca un reporte que dice lo siguiente: exclusivo, la iglesia de John MacArthur apoyaba a un abusador de niños convicto y pedófilo, muestran los registros. Y básicamente lo que hace ella es contar toda la historia. Les voy a contar la historia rápida, no me voy a detener mucho en detalles, pero si quieren, he estudiado el tema relativamente bien, entonces si quieren algún detalle se los puedo dar, me lo preguntan, pero miremos a ver qué fue lo que pasó, a ver cuál es el escándalo en que está MacArthur. Y ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer algo en total justicia. Aquí en Estados Unidos los evangélicos le están cayendo con toda la fuerza a John MacArthur, pero le están cayendo durísimo, durísimo. Yo creo que en muchos casos tergiversan la información. Yo creo que MacArthur comete un par de errores bastante significativos y creo, para serles muy honesto, muy honesto, y no lo digo ni con gusto ni con sentido de victoria, yo creo que a él se le acaba su ministerio. Este escándalo va a echar abajo el ministerio de John MacArthur. Ya acaba de retirarse de una conferencia de Ligonier que iban a dar ahora en California, perdón, en el estado de Florida. Él ha estado yendo a esa conferencia casi por 2 décadas y mandó una excusa que no va a poder estar allí. Se salió de otra invitación que tenía. Entonces, esto va a ser como un dominó, la verdad. Y ha sido tan grande la crítica en la comunidad evangélica que creo que difícilmente él se va a poder recuperar del escándalo. Y otro problema es que no se ha querido manifestar, no ha mandado o no ha sacado comunicados oficiales al respecto. Pero bueno, veamos de nuevo. Voy a contar el tema, ojalá en 5 minutos, no más de 10 minutos. En 1994 o de 1994 a 2001,
la iglesia de John MacArthur, que se llama Grace Community Church, contrata a un señor que se llama David Gray para que enseñe música y para que enseñe Biblia, especialmente a los niños. En mayo 10 del 2001, la esposa, que se llama Eileen, se da cuenta de que David, de nuevo, que es la persona que va a estar en el ojo del huracán, físicamente golpea a sus hijos, pero de forma bastante violenta. Una vez a una de las hijas la intenta sofocar y otra vez lo encuentra dándole patadas a sus hijos, ¿no? Entonces, los niños no cuentan mucho, ellos simplemente dicen que el papá los lastimó, pero Eileen, que es la esposa, que también va a la iglesia de John MacArthur, a la iglesia de Grace Community, como se llama en California, empieza a darse cuenta de que hay un patrón de abuso físico. Hasta este momento no estamos hablando de abuso sexual, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos evangélicos que no quieren a John MacArthur, especialmente algunos pentecostales, están tergiversando y diciendo que desde el principio se sabía que era un abuso sexual. No, eso no es cierto. Inicialmente, y esto lo dice Eileen, que es la persona que está, digamos, ya se van a dar cuenta de lo que pasa con ella, pero ella dice que inicialmente solamente pensaba que era un abuso de tipo físico. En junio del 2001, después de ella darse cuenta de que la situación con su esposo es bastante seria, ella pide la separación. Y cuando pide la separación, aquí legalmente en los Estados Unidos le pide, va y, digamos, le pide a la policía que no permitan que este señor se acerque a ella o que venga a la casa. Entonces, esto dispara una situación al interior de la iglesia de John MacArthur. Ahorita les voy a mostrar de dónde surge todo este problema desde el punto de vista bíblico, que es donde yo me quiero enfocar hoy. Entonces, en junio del 2021 también los niños empiezan a hablar y a decir que David los golpeaba en la cabeza con un juguete y que los pateaba, que les daba patadas. Eileen también dice que uno de los hijos, o que los mayores, decían que sentían que David, el papá, quería matarlos. Entonces es un tema, digamos, hasta ese punto bastante serio. Estamos en junio del 2001. En junio 28, también del 2001, empieza todo un proceso, que es donde yo me quiero enfocar un poco, ¿no? Eileen va y empieza a hablar con lo que se llaman los elders, no sé cómo traducirlo, como en la iglesia de MacArthur hay como una junta directiva y están lo que se llaman aquí en Estados Unidos los elders, que es como la junta directiva, y estos elders empiezan a tratar de ayudar o a intermediar en esta situación. Pero aquí es donde surge el tema. Ellos le dicen a Eileen, en esta iglesia, estos elders que son, digamos, por supuesto, muy cercanos a John MacArthur, le dicen que tenga en cuenta el mandato bíblico de la primera de Corintios 7:10. Y vamos a ir a ese pasaje. Me parece muy interesante que lo miremos porque la interpretación de este pasaje va a ser donde está todo el problema de esta situación. Entonces, la primera de Corintios 7:10, de nuevo voy a este sitio que es un sitio protestante, no es el sitio ideal, pero es bastante rápido. Y en general hay un par de Biblias que tienen unas traducciones relativamente buenas. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 7:10 a 12. Vamos así. Primera de Corintios 7:10. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que el marido
como les estoy mostrando, está abusando físicamente de la esposa y está poniendo en riesgo la integridad de sus hijos. Como les muestro, uno de los hijos decía que pensaban que el papá los quería matar. Pero resulta que los miembros de esta junta directiva le dicen a ella que no, que de acuerdo a la 1 Corintios 7:10, ella no se puede separar de su esposo. Entonces, yo lo que quiero que vean es esto, estamos hablando aquí de una interpretación absolutamente literal de la 1 Corintios 7:10. Acuérdense además que generalmente siempre hay excepciones. De hecho, quiero que ustedes vean qué es lo que dice en la 1 Corintios 7:11, lo cual llama muchísimo la atención. 1 Corintios 7:11, un versículo más adelante. Miren lo que dice en la 10, que la mujer no debe dejar al marido. Pero miren lo que dice 7:11, dice, pero si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Entonces dice que la mujer no la debe dejar, pero al mismo tiempo dice, pero si lo deja. O sea, de alguna forma abre esa puerta para la excepción, ¿cierto? Y yo creo que en este sentido, uno podría decir que el sentido común dicta que si el marido está poniendo en riesgo la integridad de los hijos, uno tiene que darle una interpretación adecuada a este pasaje. ¿Cuál es el problema de MacArthur que le da, o de MacArthur y del equipo que él tiene, o de la junta directiva que él tiene en su iglesia, que hacen una interpretación en este caso absolutamente literal, donde no dan vuelta de nada? Y si ustedes recuerdan el programa que hice acerca del bautismo de niños, ustedes lo pueden buscar en mis videos anteriores, hay un pasaje muy interesante donde MacArthur dice que el bautismo no puede salvar, porque si salva sería una salvación por obras. Y dice que el apóstol Pablo dice que somos salvados por la fe y no por las obras, y entonces todo lo que sea distinto a la fe son obras, por lo tanto el bautismo son obras. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que hay un problema bastante serio de tratar de querer hacer una interpretación absolutamente radical y literal de ciertos pasajes que obviamente parte de tener una teología y ellos introducir su teología en la lectura de ciertos pasajes. Entonces, aquí es donde yo pienso que viene el problema fundamental. Y yo no voy a criticar, se van a dar cuenta, no estoy tan interesado en criticar al pastor MacArthur por lo que hizo. Se van a dar cuenta, definitivamente fue un error, en mi opinión, bastante serio lo que hace, pero no estoy tan interesado en que nos enfoquemos en eso. Estoy interesado en que nos enfoquemos en el problema fundamental que existe en estas iglesias protestantes, donde se hace una interpretación que en muchos casos puede ser devastadora. En este caso vamos a darnos cuenta de que una mala interpretación es devastadora para una familia, es devastadora para esta mujer. Y la pregunta del millón es, hay otras iglesias protestantes que tienen una interpretación distinta. ¿Quién tiene la razón? Cuando no hay un magisterio oficial, como lo hay en la Iglesia Católica, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a definir, este tipo de problemas van a ser comunes. Y las personas al final del día no van a saber qué es lo que deben hacer. Si un miembro de la junta directiva de esta iglesia le dice que se quede, que no se separe, que lo acepte al esposo que está abusando físicamente de los hijos, entonces hay que decirle que sí. Y van a darse cuenta de que la señora no sigue la opinión de esa junta directiva, de la persona que MacArthur pone para que la aconseje, y van a darse cuenta de cuál es la consecuencia en el caso de ella, ¿no? Entonces, debido a los problemas que se empiezan a dar con esta situación y obviamente que el tema del abuso se hace ya un poco más público, y a Aileen le piden que empiece a tener una terapia dentro con un consejero matrimonial en la iglesia. Y el contrato de David, el contrato de enseñanza, no lo renuevan, es decir, ya la iglesia decide no contratarlo. Ella empieza en el 2001 su
sesiones de consejería con una persona que se llama Carey Hardy. Y el problema de Carey Hardy es que él no está calificado profesionalmente para dar ese tipo de consejería. Entonces, él hace consejería desde la Biblia, pero no tiene calificaciones clínicas para ser un consejero matrimonial y mucho menos en casos de crisis como este. Entonces, aquí viene el punto donde la situación de MacArthur se vuelve bastante complicada. En septiembre y noviembre del 2001, y voy a poner esto un poquito más, está en inglés, pero aquí les voy traduciendo. En septiembre y noviembre del 2001, ella empieza, como les digo, sus sesiones con Carey Hardy, en sesiones de consejería, donde David asiste, y él, aquí viene el punto clave, admite que él físicamente abusa de sus hijos, es decir, que los golpea, y él escribe en una lista de las cosas que él le ha hecho a Eileen y a los niños. Y el problema es que el consejero que está acompañándolos, que se llama Carey Hardy, se rehúsa a leer lo que David le ha puesto por escrito, ¿no? Entonces, eso iba a ser un problema bastante complicado. Entonces, sigue adelante la historia. Eileen decide que quiere salirse de la iglesia o quiere cambiarse de iglesia, y en ese momento la junta directiva o el concilio de ancianos, si ustedes lo quieren llamar así, le envía 5 cartas a ella, y en todas las cartas le dice que ella tiene que aceptar a su esposo, que tiene que aceptar que tiene que padecer el abuso, y dice porque de esa forma pueden modelar usted para sus hijos lo que significa el sufrimiento de Cristo. Entonces, aquí vienen unos errores de interpretación bastante complicados, pero especialmente, de nuevo, esa interpretación de la primera de Corintios 7:10, cuando la toman a rajatabla, entonces eso quiere decir que para ellos no hay ninguna excusa. Sí, la esposa, y esta va a ser la pregunta del millón que le mantienen repitiendo al pastor MacArthur, es, ¿está usted de acuerdo que si una mujer está siendo abusada físicamente, que si el marido está abusando físicamente de sus hijos, la mujer debe permanecer? ¿Es eso lo que está enseñando? Y esta iglesia ha estado callada, no ha querido decir nada, pero lo más probable es que efectivamente eso es lo que esté enseñando. ¿Cuál es el problema de John MacArthur? Que ella decide seguir adelante, decide no aceptar que el esposo David se mueva de nuevo, que viva con ella. Simplemente ella sigue aceptando que no lo va a recibir, y en ese momento, y les voy a mostrar el video, John MacArthur públicamente la condena, la expulsa de la iglesia, de alguna forma le da una excomunión y la nombra. Y esa es la parte donde MacArthur está metido en serios problemas con la opinión pública evangélica en Estados Unidos, porque la pregunta es, ¿y por qué no condenó y cuestionó al abusador? ¿Por qué se metió con ella? ¿Por qué tiene que cogerla con la víctima? ¿Y por qué no se dio cuenta de que efectivamente se había afirmado que había un abuso, ¿no? Entonces, esa es la situación. Vamos a ver si está el video. Aquí creo que está el video de MacArthur, donde la avergüenza. Miremoslo aquí. Un segundo. Vamos a ver, aquí tiene que estar. Entonces, básicamente, esa es la historia. Okay. Vamos a ver si está aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, ya nos damos cuenta de que lo están cancelando, de que las presentaciones que está tenido se empiezan a cancelar, y bueno, pues obviamente ese es
el problema. Entonces vamos a ver si encuentro el video, porque creo que ese video, además de que está subtitulado en español, vale la pena mirarlo. Un segundo. Vamos a ver, creo que no está aquí. Y aquí está el video. Bueno, vamos a verlo en YouTube, ojalá. Full screen. Creo que este es el subtitulado en español. Veamos. Ok. Ojalá lo podamos ver. Déjeme, me pongo mis audífonos. Bueno, están a punto de dar la comunión. Entonces, dice aquí, tengo que mencionar una persona que no quiere arrepentirse. Y la iglesia tiene la responsabilidad, miren esas palabras, tienen esa responsabilidad por Dios, dada por Dios, de ser el instrumento de la disciplina de la iglesia. Dice, y aquí cita Mateo 18, dice que Mateo 18, Dios dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces lo que está diciendo es, esto me da a mí, o nos da a nosotros la autoridad para disciplinar a esta mujer que no se quiere, según él, arrepentir. ¿Arrepentir de qué? Arrepentir del hecho de que no quiere aceptar el consejo que le están dando en la iglesia de que acepte a su esposo que abusa físicamente de ella y de sus hijos. Dice, esto es una cosa triste que tengo que hacer. Miren estas palabras, pero esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que Dios quiere. Esta disciplina, ¿no? Una de las formas de disciplina que él usa dice, una de las formas de disciplina que él usa es avergonzar públicamente a una persona. Y también perder la membresía. La palabra fellowship podemos traducirla como membresía. Y dice, y en este caso la persona es Eileen Gray. Miren lo que está haciendo. Y de nuevo, esto es el escándalo, ¿no? El escándalo es que MacArthur, en este caso específico, lo que está haciendo es que públicamente está diciendo que ella es una pecadora, que no se arrepiente, que no está siguiendo los lineamientos de la iglesia. Y aquí viene la palabra importante, iglesia. Porque lo que está en discusión aquí, y esta es la razón por la que hago este video, es que pensemos por un minuto temas de eclesiología. ¿Cómo se identifica cuál es la iglesia de Dios y qué iglesia tiene la autoridad para tomar estas decisiones? De excomulgar, por ejemplo, a una persona. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cómo identificamos la iglesia de Cristo? ¿Es la iglesia cualquier grupo de personas que se reúne, a pesar de que puedan tener interpretaciones erróneas? ¿O es la iglesia de Cristo una iglesia física, visible, con una autoridad y una jerarquía? Esa es la pregunta del millón. Y sí, Marco, definitivamente tenemos el video está muy bajito, pero no se preocupen, que ahorita les voy a mostrar y les voy a leer en detalle. Pero sí quería mostrarles, lo que les quiero mostrar es que está el video físico, está el video tangible donde MacArthur, desafortunadamente para él, queda grabado diciendo estas cosas que son, pues por supuesto, son bastante serias. Esto sucede ya. Esto sucede exactamente en agosto 18 del 2002.
Sigamos un segundito con en la línea de tiempo y luego volvemos a algunas de las palabras que él dijo, que es donde yo me quiero enfocar, especialmente con la citación de Mateo 18. Eso va a ser fundamental para todos nosotros hoy. Entonces, después de haber sido avergonzada públicamente por MacArthur y de haber dicho que a ella se la debe tratar como si fuera una no creyente, él lo dice así en el video, ella decide retirarse de la iglesia, se va a vivir 500 millas lejos de la iglesia. Y aquí viene el punto. Unos meses después, ella descubre que el esposo David no solamente abusaba físicamente de sus hijos, sino que también abusaba sexualmente. Y en ese momento ella lo reporta a la policía de Los Ángeles. Entonces, hasta aquí uno se va dando cuenta de que hay una preferencia en el caso del equipo de MacArthur y de esa iglesia hacia él, hacia el hecho de defenderlo, de decirle a la mujer que tiene que estar con él, que no importa que sea un abusador físico. Acuérdense que hasta ese momento no se sabía que él abusaba sexualmente. Cuando ella lo denuncia, obviamente aquí lo que sucede es que empiezan la policía a hacer la investigación, lo arrestan en el 2004, en febrero del 2004, y lo que sucede es que lo condenan a 21 años, de 21 años a sentencia de toda la vida a él por abuso sexual a sus propios hijos. Entonces, aquí lo que la gente dice es, bueno, ¿y dónde está la excusa de MacArthur hacia Eileen? Si él, este señor David, es un convicto criminal que abusaba de su esposa físicamente y abusaba de sus hijos, tanto física como sexualmente, ¿por qué no le han pedido perdón? Esa es la gran pregunta. Y desafortunadamente MacArthur ha decidido no manifestarse, y eso lo que está haciendo es, por supuesto, agitar mucho más las aguas. Entonces, ese es el problema. Creo que la razón fundamental, de nuevo, es el entendimiento que tiene él y su iglesia de esta idea de 1 Corintios 7:10, de que la mujer no debe dejar al marido, y entonces ellos lo toman como bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que aquí viene el punto, ¿no? Aquí viene el punto, porque es muy interesante que incluso otro pastor protestante que se llama Mike Winger sacó un video mostrando que no es cierto, que hay excepciones, que en este caso se puede leer este versículo con excepciones. Ahorita les voy a mostrar, es bastante interesante. Si tenemos tiempo, les muestro el versículo que él utiliza para mostrar por qué se pueden dar excepciones, que es un versículo que yo he utilizado con otros propósitos muchas veces en mi programa. Entonces, vamos a Mateo 18. Porque cuando MacArthur está avergonzándola públicamente, él utiliza Mateo 18, que es, para mostrárselo a ustedes, es uno de mis pasajes o de los pasajes que yo tengo que, en mi opinión personal, desvirtúan completamente el protestantismo. Les voy a mostrar el pasaje para que ustedes se den cuenta. Miren, esto se llama sobre la exhortación y la oración. Se lo voy a poner un poquito más grande. Bueno, creo que me preguntan aquí si la persona sigue en la cárcel. Sí, Juliana, el señor sigue en la cárcel. Esta semana el escándalo, digamos, se volvió a la luz por el hecho de que pidió lo que se llama aquí parol, que es, lo podemos llamar la libertad condicional. Él pidió libertad condicional y no le fue otorgada, y no solamente no le fue otorgada, sino que el consejo que estaba estudiando el caso dijo que él era creo si le estoy mal, utiliza unas palabras bastante fuertes y dicen que él es una persona que utilizaba la religión como un arma para llevar a cabo como propósitos malvados y algo de ese estilo. Entonces Eileen, la esposa, salió ya públicamente a contar lo que le había pasado en la iglesia de MacArthur, y dice que ya lo está haciendo ahora, 20 años después,
porque ya sus hijos están grandes, ¿no? O sea, en el pasado no lo había hecho porque sus hijos estaban pequeños, no quería exponerlos a esto, pero ya que están grandes, esa es la razón por la que está hablando. Entonces, miren lo que dice Mateo 18, que supuestamente es lo que está invocando MacArthur. Entonces, él separa aquí, él separa en el versículo 20, donde dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pero se le olvida lo que hay detrás. Y se los voy a leer. Miren lo que dice. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, primera, cuando una persona está en rebelión espiritual o está en pecado, ¿qué es lo que dice la Biblia? Primero, háblale en privado. Si no te escucha, lleva unos 2 más como testigos. ¿Y qué pasa si no escucha? Si rehúsa escucharlos, dilo, él dice a tu iglesia, no dice a la iglesia. O sea, hay una iglesia. No hay 100 iglesias. Una iglesia, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, el punto es el siguiente. Este versículo, escúcheme bien, no tiene absolutamente ningún sentido en el esquema protestante donde hay muchas denominaciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de Jesús de proponer esta idea o este versículo? Es que si alguien no quiere escuchar a la iglesia, si no se quiere disciplinar, si está pecando, entonces la iglesia de alguna forma lo excomulga para que esa persona escarmiente y no pueda volver a la iglesia mientras no decida arrepentirse. Pero en el mundo protestante, ¿qué pasa si yo decido, si soy excomulgado de la iglesia de MacArthur? Pues me voy a otra iglesia, me voy a la iglesia luterana, tengo todas las opciones del mundo, porque hay cientos, por no decir miles de denominaciones. Entonces las palabras de Jesús no tienen ningún sentido. Este pasaje en el protestantismo no tiene ninguna lógica, porque nunca se va a poder ejecutar, nunca se va a poder implementar, mientras que en la Iglesia Católica tiene absolutamente todo el sentido. Y esa es la razón por la cual la Iglesia en muchos momentos ha excomulgado y aún excomulga a personas para que escarmienten si están en pecado, para que decidan arrepentirse. Y bueno, pues, para bien o para mal, ya la Iglesia no está ejecutando ese poder que tiene de excomulgar, pero definitivamente el punto es que dentro de la Iglesia Católica, cuando hay una iglesia, que es esa iglesia que Cristo fundó, tiene todo el sentido. Cuando hay 1000 iglesias, esta cláusula no tiene ningún sentido. Entonces, ese es el punto. El segundo punto es que se está refiriendo a los apóstoles y dice, lo que atéis en la tierra será atado, en verdad digo, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ese es el otro punto que quería yo mostrarles. Hay 2 pasajes donde se hablan de atar y desatar. Los 2 pasajes son Mateo 16 y el otro pasaje es Mateo 18. Mateo 16 es el texto que nosotros católicos usamos para demostrar que Pedro es la roca sobre la que Cristo funda su iglesia y que el sucesor de Pedro, que es el Papa, por supuesto, es la autoridad y es la fuerza unificadora dentro de la iglesia. Es la máxima autoridad la que define en última instancia y obviamente trabaja de la mano con los obispos que también tienen la autoridad de atar y desatar. Pero la clave fundamental es el versículo 19. Dice, yo te daré, bueno, leámoslo un poquito aquí. Dice, Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el hecho de que Él es el Hijo del Dios viviente. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí está
si ustedes van a Isaías 22:22, van a ver el paralelo en el Antiguo Testamento con el tema de la llave. Yo te daré la llave del reino de los cielos, y aquí viene la parte fundamental. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijeran que él era el Cristo. Entonces, ¿por qué les leo esto? Por dos cosas. Porque esto es un poder que Jesús le da a Pedro, y por consiguiente a su sucesor esa capacidad de atar y desatar. ¿Y qué es atar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de atar y desatar? Pues para hablar de atar y desatar, creo que no hay nada mejor que irnos a la enciclopedia del judaísmo para ver qué nos dice, qué es atar y desatar en el judaísmo. Los voy a leer, está aquí, está en inglés, pero es tan bueno y tan interesante que vale la pena que se lo lea rápido. Voy a empezar acá. Déjenme, lo amplío un poco. Y esta es para mí una herramienta apologética muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo le entrega a Pedro, le da el poder de atar y desatar, lo hace no de un contexto moderno de lo que yo crea que es atar y desatar, o de lo que un protestante del siglo XX o del siglo XVIII o del siglo XVI crea que es atar y desatar. Lo que hay que entender es cuál es el contexto judío de atar y desatar para que podamos entender cuál es el poder que Jesús le está dando. Entonces dice, atar y desatar, en el hebreo asar wihitir, en arameo asar weserá. Entonces dice que es una expresión rabínica para prohibir y permitir. Entonces aquí explica un poco a qué se refiere, de dónde viene, habla del libro de Números, capítulo 30, versículo 3, pero bueno, el punto es este, dice, el poder de atar y desatar siempre fue afirmado por los fariseos. Bajo la reina Alexandra, los fariseos, dice Josefos, o Josifas en inglés, se convirtieron en los administradores de todos los asuntos públicos y tenían la capacidad de prohibir y readmitir a quien ellos quisieran, así como también atar y desatar. Esto no quiere decir que como hombres preparados simplemente decidían de acuerdo a la ley lo que estaba prohibido o lo que se permitía, sino que también poseían y ejercitaban el poder de atar y desatar algo por el poder de su autoridad divina, tal como ellos podían, por el poder investido en ellos, pronunciar y revocar una anatema sobre una persona. ¿Por qué les leo esto? Porque este punto es importante. Porque dentro del judaísmo ellos podían decir a quién se expulsa, a quién se le hace un anatema y a quién no, que es exactamente lo que hace John MacArthur con Aileen y lo hace públicamente, la expulsa, la excomulga de su iglesia. Entonces aquí viene la pregunta del millón, se lo voy a decir de forma muy clara. ¿Con qué autoridad John MacArthur expulsa a una persona de su iglesia? Si la autoridad de expulsar, de atar y desatar, se le ha dado a Pedro y a sus sucesores y a los apóstoles y a sus sucesores que son los obispos. La iglesia de John MacArthur no es una iglesia que viene o que tiene sucesión apostólica. Entonces, él se está autoinvistiendo de un poder que no tiene, de un poder que no le ha sido dado. Y lo está usando equivocadamente, lo está usando mal. ¿Por qué? Por el otro problema. Entonces, mi punto con ustedes es hoy, de nuevo, yo no estoy aquí para juzgar si MacArthur sabía o no sabía, se equivocó definitivamente, pero lo que yo les quiero mostrar es la eclesiología. ¿A qué me refiero con eclesiología? Aquí lo vemos nuevamente. Dice Cristo, yo también te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo Cristo mis iglesias. Está hablando de muchas iglesias, como es en el protestantismo todo este tema de las denominaciones, o está hablando de una iglesia. Está hablando de una iglesia. Y lo vimos igualmente en Mateo 18, se refiere a una iglesia.
Y dice que la persona que no se quiere someter, que no se quiere arrepentir, tienen que llevarla a la iglesia. Y si la persona no acepta lo que le dice la iglesia, esa persona va a ser expulsada. Pero no están hablando de las iglesias. Y aquí viene el problema fundamental del protestantismo y específicamente de la iglesia de MacArthur, es que son iglesias donde el señor MacArthur, o en este caso, o donde el pastor, y en este caso MacArthur, actúan como si fueran el papa. Critican enormemente el papado, pero ellos hacen lo que quieran en sus iglesias. Y el punto fundamental está en que ellos no tienen esta autoridad, no han sido investidos por esta autoridad. Por más que ellos quieran decirlo y por más que quieran decir que ellos siguen la Biblia, es una autoridad que solamente viene y se le entregó, Jesús se le entregó a Pedro y por consiguiente a los sucesores y también a los apóstoles y por consiguiente a sus sucesores que son los obispos. Entonces, ese es un punto fundamental, no nos podemos olvidar, porque entonces muchas de las cosas que dice la Biblia dejan de tener algún sentido. Y la eclesiología de la iglesia desde el principio, y lean para esto a San Ignacio de Antioquía, año 106. Y él va a decir, donde está el obispo, está la iglesia católica. El primero de los padres de la iglesia que utiliza el concepto, la idea de la iglesia católica. Ese es el caso más poderoso que nosotros tenemos en contra de esto. Porque entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos una persona que se autoproclama pastor, que se autoproclama el director de su iglesia, con el caso de MacArthur, y obviamente es una persona sujeto al error, es una persona que, en mi opinión, hace una interpretación bastante errada de ciertos pasajes de la Biblia, y este es un caso muy específico, y eso lo lleva a tomar unas decisiones bastante equivocadas. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿yo por qué hago este programa? ¿Cierto? Y algunos, como les digo, me sugerían no haga ese programa porque esos programas no son edificantes. No, yo creo que es muy edificante poder entender cuáles son las diferencias en la eclesiología. ¿Y saben cuál es una pregunta que ningún protestante me la ha podido responder adecuadamente, en mi opinión, o digámoslo así, de forma convincente? Y háganle ustedes esta pregunta a sus hermanos protestantes. ¿Cómo hacen ustedes para identificar la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son los criterios? Entonces ellos les van a decir, no, que siga la Biblia. No, pero eso no es ningún criterio porque aquí todos seguimos la Biblia. Y aquí el punto está en que el tema no es quién sigue la Biblia o no, porque tanto católicos como protestantes seguimos y afirmamos la Biblia. Yo puedo decirles que todos los dogmas católicos yo los encuentro en la Biblia y por eso tengo este programa y este canal donde les muestro eso continuamente. Entonces, el problema no es la Biblia, porque la Biblia es una autoridad tanto para protestantes como para católicos. El problema es la interpretación de la Biblia. La interpretación. Y aquí viene el punto para ustedes hoy. Si Dios nos ha entregado una palabra infalible, ¿cierto? Porque yo creo que en eso estamos de acuerdo protestantes y católicos. La palabra de Dios es infalible. Entonces, ¿cuál sería el sentido de no entregar un intérprete infalible también? O de ayudarnos con un intérprete infalible. Porque desde el punto de vista protestante, y si bien todos los protestantes van a decir que ellos invocan al Espíritu Santo para leer e interpretar la Biblia, el hecho de que hayan miles de denominaciones o cientos, si ustedes quieren verlo así, cientos de denominaciones, el hecho de que haya cientos de denominaciones implica que hay cientos de interpretaciones. Entonces, no puede ser que el Espíritu Santo esté en todos ellos, porque son distintos. Entonces, la pregunta del millón de nuevo es, ¿cómo puedo yo identificar la iglesia de Cristo? Desde el punto de vista católico, lo que nosotros creemos es que Cristo desde el principio estableció los lineamientos, dio la autoridad a Pedro y a sus sucesores para guiar la iglesia y da una asistencia sobrenatural para que a través del magisterio tengamos nosotros un intérprete infalible, que no se utiliza en todos los casos. Yo creo que aquí es muy importante. Nosotros podemos interpretar la Biblia, no decimos que simplemente el magisterio es el único que puede interpretar la Biblia. Yo como católico puedo interpretar la Biblia, ustedes lo han visto en mis programas, yo hago una cantidad de interpretaciones, pero
donde la iglesia ha definido, esta es la interpretación, esta es la forma de interpretar, este es el dogma en el que debemos creer, me someto absolutamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo creo que la palabra infalible debe tener un intérprete infalible. Si no, vamos a tener el caos y la confusión que vemos en el mundo protestante. Y vamos a tener el caos y la confusión que vemos en situaciones como las de MacArthur, donde una familia es destruida, donde una vida y una persona incluso podía haber dejado de creer, de ser creyente, porque es maltratada públicamente. Y no solamente eso, sino que a esa mujer no se le ha dado una excusa o no se le ha pedido perdón públicamente, a pesar de todo lo que le tocó pasar. Entonces, esa es la razón por la que hice este programa de hoy, para mostrarles esa diferencia fundamental en eclesiología. Y cuando yo tengo mi eclesiología bien clara, el tema de la interpretación se vuelve mucho más fácil. Porque de nuevo, si yo sé cuál es la eclesiología, si sé identificar primero que todo la iglesia que Dios o que Cristo fundó, si yo la puedo identificar, si es visible, y en el caso de la Iglesia Católica es absolutamente visible, es una iglesia que está sometida al sumo pontífice, que tiene unos obispos que son de nuevo sucesores de los apóstoles, a los que les ha sido impuesta las manos, y podemos ir hasta el principio del cristianismo. Digamos, hay lo que se denomina sucesión apostólica. Entonces, esto es algo que no existe en el protestantismo. El protestantismo no tiene esa sucesión apostólica. Entonces, la tenemos en la Iglesia Católica, tenemos la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo y tenemos algo que hace sentido. De nuevo, un intérprete infalible para una palabra infalible. Y aquí es donde vienen, por ejemplo, temas como el del canon bíblico, que no está revelado en la Biblia, pero al protestante le toca aceptarlo, el canon del Nuevo Testamento, ¿por la autoridad de quién? Por la autoridad de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia en sus concilios definió cuál era el canon bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, estas son las posiciones que yo quiero que ustedes piensen, en la que yo quiero que ustedes mediten y entiendan muy bien, porque generalmente, y ustedes lo van a ver en mi canal, la semana pasada, por ejemplo, tenía una persona diciéndome, es que la Iglesia Católica, la corrupción, bueno, corrupción como nos damos cuenta hay en todas las iglesias, o sea, eso, si nos vamos al libro de Mateo donde nos hablan del trigo y la cizaña, él va a decir que en el reino va a haber trigo y cizaña y va a ser eso hasta el final de los días. Entonces, va a haber trigo y cizaña en todas, digamos, no solamente en la Iglesia Católica, sino también en estas denominaciones va a haber tanto trigo como cizaña. Entonces, el hecho de la corrupción no puedo decir que porque hay corrupción en la Iglesia Católica, entonces la Iglesia no es la Iglesia que fundó Cristo, porque él dijo que iba a haber cizaña entre el trigo. O sea, eso se debería esperar. El problema está en cómo yo identifico la Iglesia que Cristo fundó. Y ustedes, cuando le hacen esa pregunta a un protestante, van a darse cuenta de que no tienen forma, o caen en un argumento circular. Dicen, no, es que es lo que es la iglesia que siga fielmente la palabra de Dios. Sí, la pregunta del millón es, ¿y cuál es exactamente la interpretación correcta de la palabra de Dios? No es quien siga la palabra de Dios, es quien la interprete correctamente. Y el tema de interpretación, como ustedes se dieron cuenta con la primera de Corintios 7:10, es un tema fundamental. Entonces, déjenme mostrarles algo aquí, porque no quiero que se vayan sin este pedacito. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí se los voy a leer. A ver, se los voy a leer y se los voy a poner en grande para que... Vamos a ver. Y aquí tengo que decir algo que sé que va a ser muy polémico, sé que va a ofender, pero este es el tipo de cosas que muestra que una iglesia como la de John MacArthur es básicamente una secta. Este tipo de argumentos, van a verlo. Y se los voy a decir, se los voy a contar desde mi propia experiencia, porque yo pertenecía a muchas sectas de la nueva era y en esas sectas de la nueva era vi específicamente este comportamiento que ustedes lo van a ver en MacArthur. Entonces dice aquí, se lo voy a leer porque es muy interesante, es corto pero interesante.
Dice, en agosto 18 del 2002, el prominente pastor de radio y autor John MacArthur sacó un tiempo durante un servicio nocturno para tocar un asunto grave en su iglesia Grace Community en Sun Valley, California. Una mujer en esa comunidad estaba viviendo en pecado, dijo el señor MacArthur. Y a pesar de que avergonzarla públicamente le era penoso, MacArthur dijo que era necesario para mantener fidelidad a Dios y a su palabra. Así que mientras los hombres estaban distribuyendo los elementos para la comunión, acuérdense, ellos también tienen la comunión, aunque no creen en la transustanciación, MacArthur dijo, y voy a traducir literalmente y me voy a detener en puntos clave. Dice, esto es lo que está en el video, ¿no? Si ustedes quieren ver el video, es lo que está en el video. Y sé que el video, hay uno de esos videos que tiene subtítulos en español, lo voy a buscar y voy a ponerlo en la nota, pero dice así. Yo quiero mencionar una situación penosa. Es sobre una persona que no está dispuesta a arrepentirse. Y la iglesia carga con la responsabilidad ante Dios de ser el instrumento de la disciplina. Entonces, de nuevo, lo primero que yo les quiero decir. ¿Cuál es la iglesia? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién es la iglesia? ¿Hay 1000 iglesias o hay una iglesia? Y si hay una iglesia, esa iglesia que Cristo fundó, ¿es la iglesia de MacArthur o es la iglesia católica? La iglesia de MacArthur nació en 1600 con Calvino. La iglesia católica tiene 2000 años y fue fundada por Cristo. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Es iglesia cualquier grupo de personas que se reúnen? ¿O la Biblia cuando se refiere a la iglesia se refiere a la iglesia que Cristo fundó? Entonces, dice, y la iglesia carga la responsabilidad ante Dios de ser un instrumento de la disciplina. Y miren lo que dice él. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor quiere. No hay nada más peligroso que una persona como MacArthur diciendo o hablando por Dios mismo. Y se los digo de nuevo, porque esa fue la experiencia que yo tuve en los movimientos de Nueva Era, de personas que decían que tenían la autoridad de Dios y hacían lo que querían con las personas. Es muy peligroso eso que está haciendo él allí, es muy, muy, muy peligroso. Dice, el Señor quiere disciplina. Y ser sacado de la iglesia, ser avergonzado públicamente, ser sacado de la comunidad o de la comunión, en este caso aplica a Eileen Gray, es cuando él públicamente la menciona. Entonces, ¿cuál es la desobediencia de Eileen Gray hasta aquí? Si han visto toda la historia, para resumirles, la desobediencia es que ella no quiere vivir nuevamente con el esposo que hasta ese momento lo único que se sabe es que abusa físicamente de sus hijos, que los golpea y que aún trató de asfixiarlos. Ella no quiere vivir con el esposo, pero la iglesia insiste por esa interpretación que tiene en la primera de Corintios 7 de que ella tiene que vivir con él. De acuerdo a MacArthur, el pecado de Eileen Gray era que ella había decidido dejar a su esposo, no otorgarle gracia de ninguna forma, tomar sus hijos, irse y abandonarlo. Esto, enfatizó MacArthur, significaba rechazar, y está aquí entre comillas, toda la instrucción y el consejo de los elders, que es como la junta, como les digo, toda la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? No es la palabra de Dios, es la interpretación del señor MacArthur de la palabra de Dios. Y aquí es donde está el problema protestante, porque cada grupo tiene una interpretación distinta. Y como les digo, hay un famoso pastor protestante en Estados Unidos, Mike Winger, que salió a decir la interpretación del señor MacArthur está equivocada. Si un esposo está maltratando a la esposa lo puede dejar, se puede separar con justa causa y él explica desde su punto de vista por qué bíblicamente lo puede hacer. Entonces, este es el punto. Y de nuevo, ¿por qué quería traerlo a colación? ¿Para desquitarnos del señor MacArthur? No, yo creo que lo he hecho
con la mayor caridad, con el mayor respeto. De hecho, creo, como les digo, que en la comunidad evangélica en los Estados Unidos, algunos que quieren la caída de él están tergiversando la historia y están diciendo que él sabía del abuso sexual, lo cual no es cierto. Así que hay que sacar en limpio al señor MacArthur. ¿Cuál es el problema de él? El problema de él es una interpretación equivocada y el problema de él es el asumir un papel que él no tiene, una autoridad que él no tiene, y es interpretar equivocadamente versículos. Y el punto fundamental es que eso no solamente puede hacer que la gente, como esta mujer Aileen, sufra consecuencias psicológicas, sufra consecuencias a nivel personal en esta vida. La interpretación errónea de muchas iglesias protestantes, y este es el problema y la razón de ser de este canal, es porque esas ideas pueden llevar a la gente al infierno. Por más duro que sea, por más duro que suene, esa es la realidad. Porque de nuevo, o el pastor MacArthur tiene la razón o la Iglesia Católica tiene la razón. ¿Cuál fue la iglesia que fundó Cristo? Cristo fundó la Iglesia Católica. La iglesia del señor MacArthur nació 16 siglos después. Entonces, de nuevo, no es un tema agradable tocar este tipo de cosas, pero nos permite profundizar en temas importantes. Y de nuevo, ¿por qué yo lo traje a colación? Porque yo mismo experimenté, estando en las sectas de la nueva era, personas que como MacArthur clamaban la autoridad de Dios o clamaban estar hablando en nombre de Dios o representando o interpretando a Dios, y al hacerlo hacían muchísimo daño. Es decir, se atribuían un rol y una autoridad que en ningún lado se les había otorgado. Y obviamente a mí me dañó, me hizo, me causó mucho sufrimiento haber estado en una situación, y estuve en una circunstancia muy parecida a la de Aileen Gray, donde tanto mi esposa como yo fuimos expulsados de una comunidad de la nueva era, donde teníamos todos nuestros ahorros. Nos expulsaron sin devolvernos nuestros ahorros, nos los devolvieron después, pero obviamente fue un trauma absoluto, y obviamente fuimos expulsados simplemente porque a la líder de ese movimiento le pareció que, tal como MacArthur toma aquí su decisión, le pareció que nosotros no estábamos viviendo de acuerdo al estándar que ella quería, con el que quería que todos viviéramos, ¿no? Entonces, puedo decir y puedo hablar en carne propia, así que el que crea que estoy haciéndolo de nuevo por dañar al pastor MacArthur, no hay tal. Lo estoy haciendo más por mi propia experiencia y por compartir con ustedes lo dañino y lo peligroso que hay detrás de un movimiento como el que él maneja. Y especialmente, como les digo, al final del día, el hecho de que uno se lastime en esta vida no es tan grave como sí lo es el hecho de que uno ponga su alma en riesgo por estar siguiendo la doctrina equivocada. Y yo creo y estoy absolutamente convencido, y ustedes lo habrán visto en mis videos, creo que hay errores serios en el protestantismo que pueden hacer que las personas terminen en el infierno. Esa es la posición que tengo, y creo que es una posición que está claramente establecida en la Iglesia Católica. O sea que no estoy de ninguna forma siendo infiel a la enseñanza del magisterio. Me hacen una pregunta: ¿cómo podemos corroborar la autenticidad de los escritos de los padres de la Iglesia? Yo creo que por la misma razón que podemos corroborar la autenticidad de la Biblia, ¿no? O sea, la atestación, el testimonio de otros que lo citan. Yo creo que hay muchos estudios académicos. A mí me gusta mucho Matthew Thomas, especialmente en lo que se refiere a los padres de los 2 primeros siglos. Tomen nota, Matthew Thomas es un muy buen académico que estudió en Oxford, que hizo su PhD en Oxford. Era protestante, pero creo, por lo que vi recientemente en un programa, creo que se volvió católico. Lo vi hablando y defendiendo a la bendita madre de una forma
muy católica, entonces es muy probable que se haya vuelto católico, pero es un académico muy bueno, que generalmente expone muy bien estos temas de cómo podemos darle y corroborar esa autenticidad. Dice, ya no solo se ve puertas para afuera, sino que tenemos también adentro cosas bastante delicadas. Y ese es un muy buen punto. Miren, a ver, para ser justos con los protestantes también, ¿no? Yo creo que tenemos que ser como católicos, entender algo. Yo particularmente creo que un católico, un sacerdote católico que abusa sexualmente de una víctima es mucho más culpable que una persona que está, como este señor David, que está en el protestantismo. ¿Por qué razón? Porque nosotros recibimos más gracia en el catolicismo que lo que un protestante recibe en el protestantismo. Nosotros tenemos un instrumento de gracia esencial que son los sacramentos. Ellos no creen en los sacramentos, y si no creen en los sacramentos, pues obviamente limitan el flujo de la gracia hacia sus vidas. Entonces, imagínense ustedes que es como si uno fuera a correr una maratón y tiene hay dos personas, una que está súper bien nutrida y otra que está desnutrida. ¿Quién tiene más fallas o la posibilidad de fallar más fácil? Pues por supuesto, la que está desnutrida. ¿Y quién tiene posibilidades de concluir la maratón mucho más fácil? Por supuesto, el que ha sido bien alimentado, el que está bien nutrido. Entonces, yo creo que es mucho más grave un pecado de este tipo, porque como dice la Biblia, al que más tiene, más se le exige, ¿no? Y debemos nosotros ser conscientes de que como católicos tenemos esa responsabilidad de que a nosotros se nos exige más. Entonces, esto de nuevo, como para entender también que es mucho más grave cuando hay un abuso en el catolicismo, ¿no? Entonces, nos dice David que él fue anticatólico y bueno, gracias a Dios tenemos a David como parte de la iglesia. ¿Qué más tengo yo por mostrarles sobre MacArthur? Yo creo que contarles cuál es la saga. Si ustedes se dan cuenta, si van a internet, hay toda una cantidad de videos que están sacando sobre el tema de MacArthur. Está realmente muy movida la situación. ¿Qué creo yo que va a pasar? Él está casi que forzado a dar una declaración, a contar qué pasó, pero no ha manifestado ninguna palabra. Y yo creo que la razón es que él era consciente de que David golpeaba a la esposa, y entonces va a ser muy difícil para él defender la razón por la cual él consideraba que ella era la que debía ser disciplinada y no el esposo. Entonces creo que MacArthur no tiene salida fácil de este escándalo, y creo, como para finalizar, creo que va a pasar lo que tiene que pasar cuando una organización, cuando una iglesia, entre comillas, como él la llama, depende de una sola persona o gira alrededor de un pastor, y en este caso el pastor MacArthur. ¿Qué pasa cuando el pastor cae en desgracia? Las ovejas se van, se dispersan. ¿Por qué eso no pasa en la iglesia católica? Porque hay toda una estructura, hay toda una jerarquía que hace que si falla uno, están otros para apoyar. Y porque en la iglesia católica, a pesar de que los protestantes lo nieguen, el centro es Cristo. El Papa es un servidor de Cristo. Los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, son servidores de Cristo. Y todos giramos alrededor de la Eucaristía. Porque cuando ustedes van a un servicio protestante, ¿quién es la estrella? El pastor, el que va a dar el sermón. Pero cuando vamos a un servicio católico, ¿quién es la estrella? Cristo en la Eucaristía. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros somos más cristocéntricos, a pesar de que ellos nos van a decir que no, pero esa es la gran diferencia. Entonces, de nuevo, hoy quería mostrarles esas diferencias, esas distinciones. Quería hacerlo de la manera más respetuosa, más caritativa, sin
sin ningún tipo de molestia contra MacArthur, a pesar de que ha sido tremendamente agresivo y tremendamente virulento con sus argumentos en contra de la iglesia, pero pues desafortunadamente para él es él el que está en el ojo del huracán, y todo lo que critica, como de nuevo hoy estuve mirando y leyendo un artículo donde él condena el sacerdocio de la Iglesia Católica, condena el abuso sexual, y miren cómo desafortunadamente le toca a él en su iglesia experimentar una posición o una situación muy similar. Y lo último que les quiero decir, y ustedes me han escuchado muchas veces hablando de este tema, es el tema de la justificación. En el mundo protestante, cuando ustedes son justificados, uno no deja de ser pecador. Y la pregunta del millón, ellos creen que una vez salvo, siempre salvo. Escúchenme bien esta historia. Una vez salvo, siempre salvo. Para ellos, esta persona, David, es salva a pesar de que haya abusado de su esposa y de sus hijos. Y es salva, ¿por qué? Porque la investigadora demuestra que esta persona en la cárcel sigue siendo un miembro o sigue trabajando de la mano con la iglesia de MacArthur, haciendo el ministerio dentro de la cárcel. Entonces, para ellos, una vez salvo, siempre salvo. Tiene el problema de que entonces cuando alguien comete un pecado y no se arrepiente, ¿esa persona es salva entonces? ¿Sí se dan cuenta de lo absurda de la situación? Y lo que sucede es que cuando hay personas como Ravi Zachariah, que fue otro famoso pastor protestante que cayó en el pecado, y de lo cual se descubrió ya cuando había muerto, entonces les toca salir a decir que esa persona realmente nunca estuvo justificada, lo cual es un absurdo, ¿no? Porque entonces al final del día nadie puede tener la seguridad de que una vez salvo, siempre salvo, porque si yo no puedo tener esa seguridad, sino hasta que me muera, entonces no quiere decir que no puedo saber si una vez salvo, siempre salvo. Entonces son esos digamos, las contradicciones del mundo protestante. Y bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Eva, creo que ahorita les doy, si alguien necesita mandarme algún correo o tiene alguna pregunta, ahorita les pongo mi correo aquí. Y tenemos a Unidos en la Fe. Miren, por ejemplo, tenemos creo que es un protestante, si no estoy mal, respetuoso, que viene, con el que podemos tener un diálogo, puede que no estemos de acuerdo, pero tenemos personas muy respetuosas, así como tengo en mi canal personas que son bastante irrespetuosas, que dejan mensajes muy agresivos, pero bueno, yo creo que eso es parte de estas interacciones que necesitamos tener con nuestros hermanos separados. José Arraiz cuenta que una amiga creía estar salva y murió trágicamente estando en pecado con el novio. Increíble, increíble, pero es exactamente el tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que ya llevamos 1 hora 13 minutos. Les doy gracias a todos que se hayan conectado. Veo que hay mucha gente. Les pido, por favor, que le den gustar este canal para ver si algún hermano protestante que sigue a MacArthur viene, escucha este punto de vista y puede contrastar de nuevo la eclesiología católica con la eclesiología protestante. El tema de la autoridad, la pregunta del millón. ¿Quién tiene la autoridad para interpretar adecuadamente y correctamente la escritura? ¿Es cualquier persona como MacArthur que se autopromueve y se autodenomina pastor? ¿O es la Iglesia Católica y el magisterio que Cristo determinó y al cual le entregó el don del Espíritu Santo diciendo que lo guiaría hacia toda la verdad? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y es allí donde debemos llevar los diálogos con nuestros hermanos protestantes, porque creo que es un argumento contundente. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo a todos, que Dios los bendiga y espero tener un par de programas muy buenos para ustedes la próxima semana. Gracias.